Hola a todos, si le dieron clic a este componente del aula interactiva es porque quieren conocer los conceptos básicos de la electrodinámica. Comencemos con uno de los más importantes, los condensadores. Me parece perfecto. Yo te ayudo a explicar los conceptos junto a ejemplos para que sean más fáciles de entender para todos. Un condensador es un componente electrónico diseñado para almacenar energía en un campo eléctrico. En su forma más básica está hecho de dos placas conductoras separadas por un material aislante. Cuando se le aplica un voltaje, una placa acumula carga positiva y la otra carga negativa, creando así una diferencia de potencial. Para que sea más fácil de entender, pueden pensar en un condensador como un pequeño tanque de agua con dos compartimentos separados. La capacitancia es la propiedad de ese condensador que mide su capacidad para almacenar la carga. Se define como la relación entre la cantidad de carga almacenada y el voltaje aplicado, y se mide en faradios. Para ayudar a que ese tanque que están imaginando almacene más carga, se usa un material llamado dieléctrico. Este lo podemos definir como un material aislante que se coloca entre las placas. No solo impide que la corriente fluya entre ellas, sino que también optimiza la capacidad de almacenamiento al reducir el campo eléctrico interno. Muy bien, ahora hablemos de cómo se combinan. ¿Cómo así? Es que hay diferentes formas para conectarlos. Exacto, en los condensadores podemos distinguir dos tipos, en serie y en paralelo, a los que vamos a explicar cada uno. En una conexión en serie, los condensadores se disponen uno tras otro. El voltaje se divide entre ellos, pero la carga que pasa por cada uno es la misma. El resultado es que la capacitancia total del circuito disminuye. Ya entendí. Entonces, en contraste, en una conexión en paralelo, los condensadores están unidos a los mismos puntos, compartiendo el mismo voltaje. En este caso, la capacitancia total del circuito aumenta. Ana, tienes toda la razón. Ahora que ya comprendemos cómo los condensadores almacenan carga, podemos pasar a los conceptos básicos que rigen el movimiento de esa carga en un circuito. ¿Te refieres a la corriente y la resistencia? Así es, para entender cómo funcionan los circuitos es fundamental comprender la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Por un lado, la corriente eléctrica se define como el flujo de carga que se desplaza a través de un material conductor. La intensidad de esta corriente se mide en amperios. Un ejemplo de ello sería el caudal de agua que se mueve por una tubería. Por su parte, la resistencia eléctrica es la oposición que un material ofrece a este flujo de corriente y se mide en ohmios. Y siguiendo el ejemplo del agua, la resistencia sería como la fricción o un estrechamiento en la tubería que dificulta el paso del agua. Los materiales que tienen muy poca resistencia se llaman conductores, como por ejemplo el cobre, mientras que los que ofrecen alta resistencia se conocen como aislantes. Muy bien, ahora hablemos de lo que impulsa esa corriente. Te refieres a la fuente de voltaje, ¿cierto? Así es, para que la corriente fluya se necesita una presión o impulso. Esto es lo que proporciona una fuente de voltaje, que es un dispositivo que suministra y mantiene la diferencia de potencial eléctrico. Esta presión se mide en voltios. Una fuente de voltaje ideal suministra un voltaje constante, sin importar la cantidad de corriente que exija el circuito. También está el término fuerza electromotriz, FEM, que es una forma de referirse a esta diferencia de potencial. La FEM representa la energía por unidad de carga que una fuente de voltaje le proporciona a un circuito. En otras palabras, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través del circuito, superando la resistencia que se opone a su movimiento. Por lo tanto, se puede decir que la fuerza electromotriz es la causa de la corriente. Para finalizar, debemos mencionar un principio fundamental que relaciona estos conceptos. Me refiero a la ley de Ohm. Nosotros sabemos que esos conceptos tan extraños suenan un poco complicados, pero estamos seguras que lo entenderán mejor con el ejemplo del agua. Por un lado, si la presión del agua, que tomémosla como voltaje, aumenta, el flujo de agua, que tomémoslo como la corriente, también aumenta, siempre y cuando el tamaño de la tubería, es decir, la resistencia, se mantenga igual. Eso significa que si empujas el agua con más fuerza, más agua pasará por la tubería. De igual manera, en un circuito, a mayor voltaje, más corriente fluirá. Ahora veamos la fórmula. V es igual I por R. Donde V es el voltaje en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Es una ley esencial para el análisis y diseño de circuitos. Ya entendimos los conceptos más básicos de este tema. Si quieres profundizar en otros más, dale clic a la continuación de esta explicación en el aula interactiva.